quiero volver a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy, porque hay puntos muy importantes que no podemos perder. Y partimos de Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Ahí podemos leer, le refiere otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo viven y anidan en sus ramas. En este pasaje podemos ver las 6 estaciones en el proceso de Dios. Son 6 estaciones. Cuando Dios toma procesos en nuestra vida, cuando Dios hace procesos para tu vida, para mi vida, siempre vas a ver involucrada estas 6 estaciones. La semilla, la esperanza, la siembra, el crecimiento, la madurez y el propósito. Los 3 primeros, la semilla, la esperanza y la siembra, se relacionan con el hombre. Es lo que el hombre debe de hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer, eso no le compete a Dios. Esa es tu acción, esa es mi acción. Y las otras 3, crecimiento, madurez y propósito, se relacionan con Dios. Es lo que Dios hace porque esto es su poder. Esto es sobrenatural. Esto es algo que el hombre no puede hacer. Pero antes de eso, puedes leer en Ezequiel capítulo 22, versículo 29. Dice: el pueblo de la tierra oprimía y robaba al afligido y necesitado. Hacía violencia y al extranjero oprimía contra derecho, sin derecho. Busqué entre ellos un hombre que levante una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Lo primero que nosotros encontramos, y también está en la enseñanza de Jesús, es: ¿quién se dispone a tomar la semilla? ¿Quién se dispone a construir el diseño de Dios? ¿Quién lo haría? Si cada uno de nosotros toma su tiempo, su vida, sus estudios, sus actividades, su matrimonio, su negocio, para construir su propia vida. Pero ¿quién toma el diseño de Dios para construir el diseño de Dios? Claro, al tomar tiempo y al tomar los recursos para construir nuestra propia vida, terminamos muchas veces frustrados, nos va mal, terminamos en deudas, no funciona, nos debilitamos, probablemente nos caemos porque no tenemos el soporte y seguimos intentándolo una y otra vez porque esto es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado a labrar nuestro futuro, nos han enseñado a construir nuestra vida, nos han enseñado a mirar por nosotros, a ser personas de bien y los mejores buenos deseos. Pero cuando tú lees en la Biblia, ¿quién se pone o quién se levanta en contra de la injusticia? ¿Quién se puede levantar para ordenar lo que está desordenado, para restaurar lo caído, para sanar lo enfermo? Tú no encuentras muchas personas. Encuentras muy pocas personas dedicadas a esta actividad y probablemente terminas llamándolos héroes o los dignificas y haces creer a los demás que son personas prolijas y desprendidas que dan su tiempo a su prójimo y a la sociedad, y esos deben ser algunos de ellos. Jesús jamás enseñó esto. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los envía a todos, sin excepción, dijo: hagan discípulos a todos. El llamado de construir, restaurar la vida era para todos, no era para algunos. Pero hoy en día hemos racionalizado y hemos separado esta actividad de nuestra fe. Y no es cierto. Hemos discriminado, ¿no?, esta posición. Tú tienes un llamado, yo no tengo. Tú estudias la palabra, yo no estudio la Biblia. Tú sí, yo no. No, tú trabajas por el necesitado y por el pecador, yo hago otra cosa. Pero jamás Jesús discriminó de esta manera su llamado. No separó, era un llamado integral. Esto habla del diseño de Dios. Cuando tú tomas el diseño de Dios para tu vida,
Tú estás construyendo no solo tu vida, construyes la vida de otros. Eso se llama propósito. Se llama ¿por qué existo y por qué vivo? Cuando tú te dedicas solo a diseñar tu futuro, tu vida, lo que tú quieres, eso es un despropósito. Porque somos malos eligiendo. Somos malos. La Biblia menciona en Génesis capítulo 6 que la intención del corazón del hombre siempre era hacia lo malo. Somos malos. No hay bondad en nuestra naturaleza caída. Entonces, cuando solo dedicamos nuestra vida a construir lo que somos, hay un despropósito, hay un egoísmo. Y no se construye realmente el diseño de Dios. Construimos nuestro propio diseño. Entonces Dios estaba buscando a alguien que tome su diseño. Alguien que tome la semilla. Una semilla contiene el diseño de Dios. Y empiece el proceso. Cuando tú tomas el diseño de Dios, no solo beneficia tu vida, beneficia a todos los demás. Este es el diseño de Dios perfecto para ti. Cuando tomas el diseño de Dios, tu vida cobra propósito. Y este propósito beneficia, bendice, restaura, sana, ordena la vida, la tierra, a tu prójimo. Produce un efecto impresionante. Esto respecto al diseño. Ahora, quiero hablarte rápidamente de las 3 áreas. Vamos a hacer un recorrido y vamos a hablar otros puntos más que no hemos visto. Quiero hacer un recorrido de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora en el propósito respecto a estas 3 áreas. La semilla, la esperanza y la siembra. Son 3 áreas que hemos estado revisando y analizando a la luz de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a volver a retomarlas, estos 3 puntos. Semilla, esperanza y siembra. Que son las actividades que le corresponde al hombre. Cuando hablamos de semilla, estamos hablando de tomar el diseño de Dios. Las semillas son el diseño de Dios, las buenas semillas. Ahora, estas buenas semillas contienen el diseño de Dios. ¿Qué es la buena semilla? Es la palabra que Dios ha hablado. En Lucas capítulo 8, versículo 11, dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hablando del sembrador que salió a sembrar, Jesús empieza a explicar a sus discípulos y le dice: la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el diseño de Dios. La palabra de Dios es el diseño de Dios. Recuerda eso. En Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, más bien hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Va a ser prosperada en la dirección, en el propósito por el cual fue creada y dada esa palabra. Entonces, cuando tú tomas la semilla, tomas el diseño de Dios, esa semilla, ese diseño de Dios es prosperado. Es prosperado. No vas a encontrar en la Biblia, ni el consejo de Dios, ni las enseñanzas de Jesús, que tus palabras, tus diseños y tus ideas y tu filosofía y lo que tú construyes para ti mismo sea prosperado, porque Dios tiene la obligación de prosperar. Lo que Dios declara es: yo haré prosperar mi palabra. Yo haré prosperar mi semilla. Yo me voy a encargar de esto. ¿Recuerdas? Yo sembré, Apolo regó, pero Dios da el crecimiento. Yo voy a encargarme de esa semilla. Yo voy a dar el poder sobrenatural. Entonces estamos hablando que las buenas semillas contienen el diseño de Dios. Y son las que tú y yo deberíamos de usar siempre. El diseño de Dios, las semillas de Dios y sembrarlas. Sembrarlas. Siembra el diseño de Dios, siembra las semillas de Dios, siempre son buenas semillas. Pero aquí tienes que tener cuidado respecto a algo. Tienes que aprender a cuidar tu tierra, tu propia tierra, ¿qué estás sembrando? Nosotros tomamos buenas semillas de la palabra de Dios. Hay una parábola que dice en el libro de Mateo capítulo 13, el versículo 24 hacia adelante, que un hombre sembró en su campo buena semilla, trigo. Y vamos a leerla. Versículo 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró su saña en el trigo y se fue. Sembró cizaña en el trigo y se fue. Este no era el diseño de Dios, no era el concepto de Dios.
Dios no entrega semillas de maldad. Dios no entrega un diseño del divorcio, de enfermedad, de violencia, de ira. Estos no son diseños de Dios. Estos son diseños que hemos construido, que el hombre en su ignorancia y en su necedad han construido creyendo que son los correctos. La ira, la depresión, el resentimiento, la violencia, el odio, la venganza, todas estas acciones son construcciones, son diseños del hombre, son malas semillas que podrían estar siendo sembradas en tu campo, que podrían estar siendo sembradas en tu casa, en tu vida, en tus negocios, en tus hijos. Si tú siembras malas semillas en tus hijos, es evidente que tendrás una mala cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Tienes que recordar ese pasaje. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Estos diseños no provienen de Dios. Estas no son buenas semillas. No han sido buenas semillas sembradas. Fueron malas semillas. Que tal vez lo sembraste tú. Que tal vez alguien sembró, pero que alguien permitió. No se puede sembrar en tu propia tierra si tú no tienes la puerta abierta. Si tú no aceptas que estas semillas puedan llegar a tu vida, a tu casa. Este es mi hogar, es mi casa donde nosotros podemos desarrollar nuestra vida. Las palabras que sembramos acá son palabras de vida, son semillas de bien, son diseños de Dios, porque quiero cosechar bendición. Quiero cosechar y quiero que mis hijos cosechen bendición para sus vidas y para los hijos de sus hijos. Ahora, en todo lo que Dios da o contiene semillas. Todo lo que Dios entrega contiene semillas. Nunca dirás, Dios me dio algo y no tiene semillas. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 29, tú encuentras lo siguiente. Y dijo Dios, he aquí yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto será de alimento. Todo lo que Dios nos da tiene semillas. Todo lo que proviene de Dios tiene semillas. Satanás siempre busca la esterilidad, busca destruir o busca darte semillas de maldad. Todo lo que Dios da tiene buenas semillas. Y en Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Tú deberías analizar tu vida. ¿Qué es lo que estás cosechando? Dolor, sufrimiento, violencia, tristeza, pobreza, amargura, enfermedades psicosomáticas. Hay tantas cosas que aquejan a nuestra naturaleza humana. Unas son propias del desgaste natural del ser humano, producto del pecado, producto de la maldición. Recuerda lo que Dios dijo. Del polvo vienes y al polvo volverás. Estaba determinando el final del hombre por causa de la maldición. Esto es lo que va a suceder contigo. Entonces el cuerpo se degrada, termina perdiendo fortaleza, pero hay otras enfermedades, situaciones, desgastes que vienen repentinamente, producto de diversas situaciones, y muchas de ellas son espirituales. Muchas de ellas son espirituales. Muchas de ellas, por no decir la totalidad, son problemas espirituales. Entonces, tenemos que entender que toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Dios no está sembrando malas semillas en tu vida para que sufras, para que llores, para que te vaya mal. Dios nos llamó a vivir en victoria. Dios nos llamó a vivir en victoria. Esta es una iglesia gloriosa. Cuando Jesús dijo, ahora son parte de mi cuerpo, ahora ustedes son la iglesia, yo soy la cabeza, ustedes son el cuerpo, no está hablando de una iglesia pobre, inmadura, triste, apagada, tirada por el suelo. Está hablando de una iglesia victoriosa. Por eso dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ustedes. No les van a ganar, ustedes ya ganaron. Por eso el apóstol Pablo decía, en Cristo vamos siempre de victoria en victoria. Esta es la vida de un creyente, de victoria en victoria, no de derrota en derrota, ni en sufrimiento y en sufrimiento, de victoria en victoria. No consideres las emociones como tus victorias o tus derrotas.
No tengo victoria porque estoy feliz. No tengo derrota porque estoy triste. Eso es irrelevante. Es completamente irrelevante. Las emociones no determinan la victoria que tú has obtenido en la fe por creer en Jesucristo. Son solo emociones. Tú no estás feliz todos los días. A veces tienes momentos de tristeza, a veces tienes momentos de disgusto, pero son pequeños momentos, pequeñas estaciones que luego pasan. Eso no nos hace ni perdedores ni victoriosos. Lo que nos hace vivir en victoria es haber creído en Jesucristo, haber permitido que su victoria sea la nuestra. Por eso somos más que vencedores. Jesús venció en la cruz y esa victoria la tenemos nosotros. No hicimos nada, somos más que un vencedor. Él venció, ahora yo venzo, pero no hice nada. Por eso soy más que un vencedor. Lo ganó otro para mí. Ahora yo tomo esa victoria y puedo caminar. Esto respecto a las semillas, qué importante, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando respecto a las semillas, respecto a lo que Dios da, respecto a los malos diseños que no provienen de Dios. Pero aunque tú y yo sepamos que hay malas semillas que traen malos diseños, aún el mundo las sigue tomando. Aún muchos cristianos siguen tomando los malos diseños, las malas semillas. A veces terminamos tan mimetizados porque vivimos en un mundo caótico, pero un mundo que te absorbe y que te aplana y te aplasta y te dice lo que tú debes de creer. Y terminas hablando como ellos, terminas creyendo como ellos, terminas practicando como ellos. Pero somos hijos de luz, somos hijos de fe, creemos en Jesucristo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, tampoco el mío. Yo espero el reino de los cielos, ese reino poderoso de Dios. Y Jesús oró que ese reino venga a la tierra y se establezca la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios que viene a través de su reino. Entonces, necesitas traer el diseño de Dios a tu vida, seguir sembrando. El que siembra está tomando el diseño de Dios. El que siembra cosechará la abundancia del diseño de Dios. El diseño de Dios prospera. Vuelvo a repetirte, Isaías. He enviado mi palabra, te la voy a parafrasear. He enviado mi palabra y no regresará a mí vacía, sino será prosperada en todo aquello para la cual la envié. Es la palabra la que es prosperada. Siembra vida en tu casa. Siembra vida en tu casa. Ahora, quiero hablarte de la esperanza. Hemos hablado de la semilla. Ahora quiero hablarte de la esperanza. La esperanza tiene que ver con el tiempo de hacer crecer tu expectativa. La esperanza tiene que ver con el espacio o la dedicación que tú tienes para hacer crecer algo en ti. Y eso se llama fe. La esperanza es el paso siguiente de la semilla. Yo tengo esperanza, por eso voy a sembrar, me dirijo a hacer algo. Tengo fe en Dios. No es simplemente una fe abstracta. La fe como palabra es abstracta. Puede ser una acción, pero esa acción tiene que ir acompañada de un poder para que actúe, para que se vuelva eficaz, para que se observe. Por eso nosotros hablamos de fe en Dios. Nuestra esperanza está en Dios. Tus palabras y mis palabras pueden traer esperanza, pueden producir fe en las personas. Tus palabras y mis palabras. Pero podemos sostenerlas, podemos cumplirlas, podemos creer verdaderamente que llegaremos hasta el final de lo que hemos dicho. Miren ustedes, en Isaías capítulo 31, verso 1, dice, ¿qué mal les irá a los que bajan hasta Egipto a pedir ayuda? Confían en la gran cantidad de sus caballos y sus carros de combate y en la fuerza de los jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel, no buscan al Señor. Tú ves aquí una dicotomía muy interesante. Habla de que estas personas confían en carro, caballos, ejército, soldados, armamentos, en contraparte a lo que dice de confiar en Dios.
no ves nada. Esto es sorprendente y dice que mal les irá a los que confían, voy a traducírselos, en las cosas visibles, en la seguridad que tú obtienes al confiar en las cosas visibles. Que mal nos irá si es que determinamos nuestra fe y nuestra confianza en las cosas que podemos ver, en las cosas que podemos tocar, que podemos medir, que podemos pesar. Qué mal nos irá por no haber confiado en Dios. Pero yo no veo a Dios, yo no veo las promesas de Dios, no veo el poder de Dios, no veo muchas cosas de Dios porque la Biblia dice en Juan que Dios es espíritu. Entonces está hablando de fe. Evidentemente que el que busca lo natural para determinar confianza y seguridad en su vida no está buscando la fe. Él es irrelevante. Yo trabajo porque quiero plata, hago esto porque necesito pagar mis deudas, vivo de tal manera. Entonces busco la seguridad natural, pero me olvido de Dios. No quiero la fe, no quiero la seguridad espiritual, no quiero mi confianza en Dios. Jesús mismo dijo: haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no roban, no hurtan, no destruyen. Haz tesoros en el cielo. Nuestros verdaderos tesoros deberían estar allí. Todo lo que tenemos es pasajero. En la Biblia encuentras: las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son para siempre. Cuando tú confías en las cosas temporales, pierdes. Fracasas porque no son eternas, se terminan. Pierdes tu casa, se acabó tu esperanza. Pierdes tu carro, se acabó tu esperanza. Pierdes tu trabajo, no hay futuro. ¿Encuentras esto en la Biblia? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si tu riqueza está en Dios, ¿quién te lo puede robar? ¿Cuándo lo perderías? ¿Cómo se destruiría? Si todas tus riquezas están en Dios, ¿quién puede robarle a Dios? Por eso es que nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Nuestra confianza y seguridad debe de estar puesta en Dios. Hay un billete en un país donde dice: en Dios confiamos. Me encanta porque cada vez que tú tomas el billete, dejas de mirar el billete y el valor que representa este billete y te centras en las palabras que dice: confiamos en Dios. Este billete no me da la confianza. Este billete no me da la seguridad. Confiamos en Dios. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Ponerlo donde tienes tus ahorros, donde tienes tu auto, donde tienes tu casa. Nosotros confiamos en Dios. Estas son añadiduras. Nuestra única confianza, nuestra única riqueza está en Dios. Eso habla de esperanza. En Marcos capítulo 1, versículo 22, encuentras esta historia. Jesús estaba enseñando y dice allí: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué significaba como quien tiene autoridad? Como alguien que podía cumplir lo que decía, y no como los escribas, que eran charlatanes, solamente eran de boca hacia afuera, decían muchas cosas, declaraban muchas cosas, pero nunca cumplían nada, como los fariseos también. Haz tal cosa, pero ellos no movían ni un solo dedo para hacerlo. Pero dice que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, como alguien que sí podía cumplir. Observaron ese poder. Este sí puede cumplir lo que dice. Habla con una seguridad y tiene respaldo de lo que dice. Qué interesante. Las palabras de Jesús daban esperanza y las personas creían en Él. Primero se cree en la persona y luego crees en las promesas. Escuchaban a Jesús. Habla como quien tiene autoridad. Estaban racionalizando, cuestionando, juzgando a la persona para luego determinar y decir: este sí puede cumplir lo que dice. Nuestra esperanza no puede ir en una promesa. Nuestra esperanza va en la naturaleza del que da la promesa. Tu fe no puede ir en una promesa, en un objeto. Tu fe debe ir en aquel que sostiene, que te garantiza la seguridad de este objeto.
Nuestra confianza no está en las promesas de Dios. Nuestra confianza está en Dios que lo prometió. Por eso cuando tú solamente te dedicas a regalar promesas, te dedicas a confesar promesas y no tienes la mínima idea de quién es Dios porque no tienes una relación con Él, son solamente palabras. No tienes ninguna garantía que se cumplirá porque no has visto las condiciones. ¡Ay! ¿De verdad es así? Sí. Toda promesa tiene condiciones. Lo único que no tiene condiciones es el amor de Dios. Él te va a amar, pero el amor de Dios no es una aprobación. Entonces cuando terminas tomando las promesas como si fueran dinero gratis, no alimento gratis, y la tomas y dices esto es para mí, luego ves la ineficacia de ellas porque olvidaste las condiciones. Toda promesa de Dios tiene condiciones. El problema no está en las promesas, están en las condiciones. ¿Pero acaso las condiciones son gravosas? No. Si tú amas a una persona, la condición para quedarte con esta persona sería ser fiel. ¿Ser fiel te es gravoso? ¿Te molesta ser fiel a alguien que amas? La respuesta es no. Lo haces con mucho gusto. Si la condición de quedarme a tu lado es ser fiel, te seré fiel porque te amo. ¿No es gravoso? Cuando muchas personas escuchan que las promesas tienen condiciones, se molestan, patean al gato, porque dicen, ¿cómo es posible? Dios debería regalar todo esto sin decir nada, porque Él es Dios, puede crear perdón. La salvación de Jesucristo, a través de Jesucristo, fue gratuita para todo el que cree. Y aún así no quieren creer, no les importa. Quiero el beneficio sin el compromiso. Pero no existe el beneficio sin el compromiso. Juan el Bautista estaba bautizando en un río. Bautismo para arrepentimiento de pecados. De pronto viene un grupo de toda la ciudad, era un montón de gente reunidos allí porque querían arrepentirse, no querían irse al infierno, querían ser salvos, pero solo venían a mojarse en el río. Y Juan el Bautista los ve y les dice, generación de víboras, serpientes, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que así era? Y les da la condición. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué? ¿No solamente tengo que meterme al agua? No. Te olvidaste de la condición. El fruto que habla de tu arrepentimiento. Me imagino que las personas se habrán quedado molestas, se habrán ido y le habrán dicho, así te llamas profeta. No sirves para nada. ¿Así dice que eres profeta? No, tú deberías regalarme las cosas buenas. Tú deberías regalarme el cielo. Tú deberías regalarme el dinero. Buscamos un beneficio sin derecho y eso no se puede obtener de Dios. Jamás. Tal vez en la tierra tú puedas obtener el beneficio sin derecho y esa es una palabra que se usa y se determina como lascivia, el beneficio que obtienes a expensas de otras personas. Pero no lo puedes hacer con Dios. No. No lo puedes hacer con Dios. Había un grupo, 7 hermanos, estaban echando fuera un demonio. 7 hermanos estaban echando fuera un demonio. Y decían de esta manera, había un hombre que estaba poseído por un demonio. Te echamos fuera por Jesús que predica Pablo. Pablo era un apóstol, era un hombre de Dios y él sí tenía la autoridad de Dios. Pero estos muchachos charlatanes solo estaban usando la forma para echar fuera el demonio. Pero no tenían ni la menor idea quién era Dios, quién era Jesús, cuál era su poder. No tenían la menor idea. Solo estaban usando las formas porque habían visto que funcionaba. La historia cuenta en el libro de los Hechos que este hombre poseído habló a estos jóvenes y le dijo, a Pablo conocemos, sabemos quién es Pablo. ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Dice que cayó sobre los 7, salieron golpeados, avergonzados y desnudos. ¿De verdad creemos que podemos obtener el beneficio sin el compromiso? ¿De verdad crees que puedes tener solo esperanza en las promesas sin las condiciones? ¿De verdad crees que puedes creer en Dios sin tener una relación con Él? Yo creo que deberíamos analizar más, ¿verdad?, nuestra vida.
Claro, como estamos en un mundo donde todo el mundo está hablando cosas tan infladas, terminamos nosotros hablando cosas infladas que no tienen ningún peso, no tienen ningún valor. Pero nuestras palabras en Dios pesan. Por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Así es determinante. Vamos a seguir. La esperanza radica al conocer al sujeto de las promesas. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. No está hablando solo de las promesas, habla de la persona y habla de sus promesas. No puedes quedarte en las promesas sin vincularlas a la naturaleza del que te da la promesa. ¿Por qué te frustras? ¿Por qué confiaste en la promesa de un mentiroso? ¿De qué te lamentas? Fue tu decisión. De manera ignorante, de manera, no diría ingenua, quizás a muchos por viveza buscamos el beneficio y queremos apropiarnos de las promesas porque creemos que nuestra viveza va a alcanzar para sí realmente tomarlas. Y cuando extiendes tu mano por la viveza que creemos tener, de pronto es viento. Es humo, no tienes nada, no existe nada. Pensaste que tu viveza iba a obtener el beneficio de una promesa de un mentiroso y no obtuviste nada. No hay nada, todo es mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Juzga, cuestiona y mira la naturaleza del hombre antes de juzgar y cuestionar y pesar el valor de sus promesas. ¿La naturaleza del hombre importa? Sí importa. Dejemos de creer que el papel es lo que importa. Deja de creer que las promesas importan. La Biblia te enseña que importa la naturaleza del hombre. Juró Dios y no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Yo voy a cumplir esta promesa. ¿Y quién es el garante? Y Dios dice: yo mismo soy el garante. No hay nadie más grande que en Dios. Vamos a seguir, por favor. Quiero hablarte de la siembra y con esto terminamos. Espero que no sea muy extenso. Pero estamos viendo otros puntos que tal vez no hemos revisado. Cuando hablamos de siembra, recuerda las dos cosas. Hablamos de continuidad y hablamos de extensión. El que siembra habla de una continuidad, porque el que siembra va a cosechar, hay continuidad. Y hablamos de extensión, porque el que siembra buscará más espacios para seguir sembrando, porque tu siembra produce más cosechas y esas cosechas producen más semillas. Habla de extensión, se extiende tu siembra. Rápidamente te doy 4 principios de la siembra. Esto estuvimos viendo y es muy poderosa esta enseñanza que revisamos en la Biblia. 4 principios de la siembra. Número 1. Se siembra para cosechar. Se siembra para cosechar. No se siembra para no cosechar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. El segundo, se siembra la semilla. El tercero, la semilla tiene que ser sepultada. Y el cuarto, se siembra en debilidad. Vamos al primero. Estamos hablando de los 4 principios de la siembra. Se siembra para cosechar. Te voy a leer la cita. En Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. El que siembra para sí mismo, de sí mismo cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Habla de el principio de la cosecha. El que siembra siempre cosechará. Y tú dirás: yo no siembro nada, jamás en mi vida voy a sembrar nada para no cosechar. Esto no es cierto. Nuestras palabras son semillas. Nuestras palabras determinan el tipo de semilla que tú declararás. Palabras de maldición no son buenas semillas, no
muestra el diseño de Dios. Una maldición no muestra el diseño de Dios. Una mala semilla produce una mala cosecha. Una mala palabra produce una mala cosecha. Un mal diseño produce una cosecha mala. Entonces no nos podemos lamentar. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha. Se siembra para cosechar, es el principio. Yo siembro para cosechar. Cuando la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra, está hablando de que Dios me enseña a sembrar, pero no siembro porque tengo que sembrar. El principio es siembro para cosechar. Dios me enseñó el principio. En Génesis tú vas a encontrar lo mismo. Te doy plantas con semilla. El principio de la siembra y la cosecha. Yo siembro para cosechar. Tú siembras para cosechar. Tú no siembras solo para ser desprendido o porque eres bueno o porque eres un dador o porque eres generoso. Se siembra para cosechar. El principio. No te engañes, Dios no será burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Rápidamente, al segundo punto, se siembra la semilla. Génesis 1:29. El segundo principio, se siembra la semilla. Y dijo Dios: yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto los será de alimento. Si te das cuenta, Dios habla de las semillas y habla del fruto. El fruto lo comemos. Esa es la cosecha. Tú no cosechas solo semillas, cosechas fruto con semillas. Por eso sembramos, para cosechar. En el reino de los cielos este principio funciona. Dios lo sostiene con su palabra. Tú siembras, tú cosechas. Tú no siembras, tú no cosechas. Pregúntale a cualquier agricultor, si él no siembra, ¿podrá cosechar? Su respuesta será: lo único que me va a producir la tierra será hierbas malas, ortigas venenosas. Es lo único que producirá. Y esa no es una siembra divina. No tiene nada que ver con el diseño que Dios trae para tu vida. Se siembra la semilla, se come el fruto. ¿Qué semillas? Las que Dios te ha dado. Génesis: yo les doy toda planta que tiene semilla. Todo lo que Dios nos da para sustento, todo lo que Dios nos entrega para sustento tiene semillas. Absolutamente todo. Dios nos ha dado. Después de esa cosecha, sigues teniendo semillas. El principio es: siembra la semilla para continuidad y para extensión. Deuteronomio 8:18. Recuerda siempre que el Señor tu Dios es el que te da el poder para tener las riquezas. Sí, y Él lo hace para cumplir la promesa hecha a tus antepasados. Cada provisión contiene semillas. Cada cosecha contiene semillas. El milagro de la riqueza y de la abundancia y del fruto proviene de Dios. Proviene de Dios. Te doy el tercer principio. La semilla tiene que ser sepultada. La semilla tiene que ser sepultada. Juan 12:24 dice: en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El milagro de la semilla ocurre cuando tú la siembras. El milagro no sucede cuando retienes, la administras tú o intentas invertir en algo diferente. El milagro de la semilla, del crecimiento, del fruto, sucede cuando te desprendes de la semilla. Jesús enseñó que era necesario desprenderse de la semilla para que el fruto pueda crecer. Esto significa que no puede quedar en tus manos. Mira un milagro de Dios, suelta la semilla y siémbrala. Mira el milagro de Dios. Este es el milagro que Dios hace, el crecimiento. Ese no es mi trabajo. Dios lo prometió así.
Yo siembro la semilla y ocurre el milagro. El milagro no ocurre en tus manos, ocurre cuando tú la siembras, cuando tú la das. Aun cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo en sacrificio. Dios le dice a Abraham, en tu hijo voy a multiplicar a la nación. Allí viene la promesa. Pero Dios le dice, dame a tu hijo, a tu único hijo, y sacrifícalo. Abraham lleva a su hijo Isaac para ser sacrificado. Porque él creía en la promesa de Dios, la abundancia. Y cuando lo lleva a ser sacrificado, Dios le dice, por tu acción y por tu fe, yo voy a confirmar mi pacto contigo. No sacrificó a su hijo, pero pasó la prueba, le dio a Dios primero, le entregó. Y la nación de Israel creció, miles de millones de personas, por Isaac, por un solo hijo. Entonces, tienes que desprenderte de la semilla. Este es un acto de fe. Desprenderte. Si tú no tienes fe, podrás desprenderte de la semilla y luego estás recogiéndola porque no la quieres dejar, porque piensas que puedes hacer algo mejor con eso. Ahí ocurre el milagro. Suelta la semilla. El cuarto principio, se siembra en debilidad. 1 Corintios 15:37. En realidad les estoy mostrando algunos puntos que a mi entender son un poco más relevantes. Hay muchos temas que hemos hablado. Yo quiero darles algunos puntos para hacer un pequeño resumen y estar todos en la misma página. 1 Corintios 15:37 dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino solo el grano. Lo que siembras es el grano, la semilla, no el fruto, no el cuerpo, ya sea de trigo o de otra cosa. Esta semilla contiene el diseño de Dios, contiene todo el potencial, contiene la naturaleza de Dios. Lo que siembras es la semilla. Te engañan y te dicen, si tú siembras la semilla no tienes para comer. Esto es falso. Se come el fruto. En el principio, en el diseño de Dios, se come el fruto. ¿Cuántas personas mentirosas, llenas de duda, sin fe, resistentes a Dios, le dan la espalda a Dios, gente violenta, siempre termina mintiendo y te dice, no des la semilla porque no tendrás para comer? Esto es falso, porque la semilla trae fruto. La semilla no se come el fruto. Ya has tenido el fruto para comer, ahora separa la semilla y deja la semilla. Lo que se siembra es la semilla, no se siembra el fruto. La semilla. Y cuando hablamos de diezmo, y la Biblia enseña del diezmo, ni siquiera es una obligación, es un acto de fe, es un acto de honra, es un acto de fe. Y este es el 10%. Dios determina que la semilla es el 10%, hablando de lo que nosotros damos como diezmo. Esta es la semilla. ¿Y cuál es el fruto? Lo restante. ¿Y cuánto es lo restante? Es bastante, ¿verdad? ¿Cuántas personas han vivido lejos de la provisión y lejos de cosechas de bendición solo por creer una mentira? Es más fácil creer una mentira que sostener una verdad, ¿cierto? Somos más prolijos en pegarnos a mentiras y a creer mentiras porque el escándalo es lo que gusta a nuestra naturaleza caída. Una mentira siempre es un escándalo. Siempre es un escándalo. Ahora juzgamos la mentira probada y la mentira que no se puede probar no se juzga. Interesante, ¿verdad? Pero gracias a Dios que de Dios nadie se libra. De Dios nadie se libra porque Dios conoce aún la intención de nuestro corazón. Seguimos acá. Lo que se siembra es solo la semilla. Cuando no siembras la semilla, estás haciendo un mal uso de lo que Dios te ha dado para administrar. En 1 Corintios 15:43 dice esto. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Estamos hablando que se siembra en debilidad. ¿Recuerdan ustedes? Se siembra en debilidad. Cuando siembras la semilla, parece poca cosa o parece algo inútil. Es más, podrías decir, es que acá se va a perder, prefiero usar la semilla e invertir en algo diferente, porque piensas que no va a ser suficiente o no es relevante tu siembra. No estamos hablando de si es relevante para ti o no, estamos hablando de un principio.
Estamos hablando de un principio. Tal vez pesas 20 kilos y puedes tirarte del quinto piso. Y como pesas 20 kilos y no 100 kilos, tú podrías decir, bueno, si me tiro del quinto piso y peso 20 kilos, no creo que me haga daño. Si pesara 80, realmente me voy a hacer daño. Bueno, esa puede ser tu percepción. Pero nuestra percepción no cambia los principios y las leyes espirituales y naturales. Tu percepción y mi percepción no lo cambia. El que alguien diga, yo no creo en Dios, no por eso deja de existir Dios. El que alguien diga, yo no me someto a las leyes de Dios porque yo no creo en las leyes de Dios, eso no significa que las leyes de Dios no lo van a juzgar a él. No significa eso. A veces somos tan ignorantes que creemos que el ser ajenos a Dios, o sea, el estar lejos de Dios, no nos va a librar de cualquier sentencia, de cualquier acción, de cualquier repercusión de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque yo no estuve ahí. No, yo no estuve presente, fue otro, yo no estuve ahí. ¿Acaso te escapas de las leyes naturales? Si te vas a Chincha, te vas a Ica, te vas al sur, al norte, ¿no hay física allí? ¿La gravedad no funciona? Es igual. Y si te vas a cualquier otro país de Oriente, ¿las leyes de Dios dejaron de funcionar o solo funcionan en este país? Es la misma ley. No te escapas de las leyes. Los principios son leyes. Entonces, y cuando hablamos de se siembra en debilidad, vemos la semilla muy débil. Y también sucede de nuestro lado. Consideramos que es tan poco y podría servirnos porque nos podemos morir, porque estamos débiles. Pero el principio no cambia. El que peses poco o el que peses mucho no hace que varíe la ley de la gravedad. El que tengas mucha siembra o el que tengas poca siembra no cambia y no varía el principio de Dios, el principio de la siembra y la cosecha. Siembra la semilla, sea poca o sea mucha, vas a cosechar igual. Siembra la semilla, sea que te sientas débil o que te sientas fuerte, siembra la semilla, porque el principio no va a cambiar por una percepción nuestra. Hay una historia, la leímos en Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Era una viuda, había sequía en la tierra. Dios manda a un hombre a Elías, el profeta. Dios le dice, ve a tal lugar para que esta viuda pueda sostenerte. Y cuando llega, encuentra a esta mujer, a esta viuda, y le dice, dame de comer. Y la viuda le dice, solo tengo harina, un poco de aceite para mi hijo, y luego me dejaré morir. El profeta le dice, mire, estaba débil, dame a mí primero. Y dice Dios, no te faltará ni harina ni aceite hasta que termine la sequía. La mujer obedece, no tenía más, pero le da primero a Dios. Le da lo que le correspondía a Dios. Siembra primero en Dios. Y la historia dice que no le faltó. Yo puedo sentirme débil, pero no por eso la ley que Dios ha creado dejará de funcionar. Funcionará. Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, quizás tu padre o tu madre pueden tener una vida tan liberal, quizás cuestionable, pero no por eso el principio deja de funcionar. El principio es honra a tu padre y a tu madre. Seguirá funcionando. Son leyes de Dios. Algo que no puedes olvidar. Dale a Dios primero. Cuando tengas la semilla, entrégalo inmediatamente. Honra a Dios. Siembra el principio de la ley y la cosecha. En tus manos no se produce nada. No hay milagros. Ponlo en las manos de Dios. Siembra la semilla. Siembra la semilla. Y ahí ocurre el milagro. Termino con esto. 3 consejos para sembrar. Primero, siembra vida. Proverbios 18:21. En la lengua hay poder de la vida y de la muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. No siembres muerte, siembra vida. Muchos merecen muerte. Tú siembra vida. Por eso es que Jesús enseñó, al que te maldice, bendice. No necesitas sumar más maldición a aquel que te está dando maldición, porque ya tiene maldición. Y esa maldición no solo afecta su vida, afecta el lugar donde vive. Un poco de levadura leuda toda la masa.
Yo quiero ser una buena levadura. Yo voy a traer bendición a aquel que me maldice. Siembra vida. Siembra palabras de vida. Tus hijos, tu país, tu tierra, tus negocios, tu familia, todo lo que haces en tu cuerpo. Siembra palabras de vida. No siembres palabras de muerte. Dios es vida. Siembra palabras de vida. No necesitamos sembrar palabras de muerte. Siembras vida, cosechas vida. Siembras muerte, vas a cosechar muerte. ¿Y por qué quieres cosechar muerte? En 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Empieza a creer en la vida para que hables vida. No te esfuerces por declarar palabras de vida si tú no crees en la vida. Va a ser contraproducente, te vas a cansar. Mejor empieza a creer en la vida para que siembres palabras de vida. Ya creemos en la muerte. Empieza a creer en la vida. Empieza a creer en el poder de la vida para que siembres palabras de vida. Siembra palabras de vida. Cree en la vida. Cree en Dios. Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Siembra palabras de vida. El segundo consejo para sembrar: siembra para tus generaciones. Las generaciones son los que vienen después de mí. Son mis generaciones. Tú dirás: no es mi familia, no los conozco, son perfectos desconocidos. Sí, pues, pero todos descendemos de Adán. Tenemos un solo linaje. Todos venimos de ahí. Por eso Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Siembra para tus generaciones. Proverbios 10:7 dice: la memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se olvidará. Yo no quiero que mis generaciones no tengan nada, tengan humo, tengan viento. Voy a sembrar en justicia para que ellos cosechen en justicia. Te doy otro pasaje. Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Y no estamos hablando de dinero. Deja herencia, deja riquezas. No deja tristezas, no deja deudas, no deja maldiciones, no deja situaciones, pecados de iniquidad, no deja desorden. Deja buena herencia. Deja una vida de orden, deja obras de justicia, deja semillas de bien. Deja cosechas de bien. El hombre de bien deja herencia a los suyos. Y te doy el tercer consejo: siembra en abundancia. Siempre siembra en abundancia. Siembra en abundancia. Siembra mucho, cosecha mucho. 2 Corintios 9, del 6 al 7 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará o cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Siembra en abundancia, cosecha en abundancia. El principio de Dios, ¿quién lo garantiza? Dios. No su promesa, Dios. Y 2 Corintios 9:10. Dios da semilla al que siembra y pan para que se coma. Les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra, y hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Dios da semilla al que siembra. Siembra siempre. Siembra en abundancia. No dejes de sembrar. Siembra la buena semilla. Siembra vida. Siembra para tus generaciones. El milagro ocurre en la siembra. El milagro de Dios está en la siembra. Sí, pero mi hijo es malo. Siembra vida. Sembramos en aquellos que no merecen, pero nosotros sembramos vida. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por cada persona conectada, Señor.
en este enlace y en este tiempo de enseñanza. Que tu palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón. Que llegue a ellos, Señor, se haga carne, se haga vida. Que ellos puedan ver la grandeza y el poder de la siembra. El poder, Señor, de tus palabras. Los principios que tú has establecido. Oro por sus vidas, Señor. Y oro que la palabra que tú has dado y que ellos toman prospere en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.